Sean bienvenidos todos, que Dios los bendiga. Le damos gracias a Dios que está entre nosotros, le damos gracias a Él y le damos la gloria también porque realmente sus favores para cada uno de nosotros son continuamente, su misericordia, dice la Escritura, cada amanecer, cada momento en que se levanta el sol, es nueva esa misericordia, se renueva su gracia sobre nosotros y esto es realmente algo muy hermoso de parte de Dios y nosotros somos pues afortunados por ese lado, porque si Dios pagara conforme a nuestras obras, seguramente nadie podría estar de pie todavía en su presencia. Él es bueno. Yo quiero por un lado también hacer un comentario antes de pasar aquí al estudio. Está con nosotros aquí el hermano Isabel Villa. Es un hermano de aquí de Iguala, Guerrero, de Teloloapan en específico, que es un poquito más adelante de Iguala. Hace algunos años es un hermano en carne también de nuestra hermanita Agustina Villa. Hace algunos meses atrás, ya va más de un año este evento, que él sufrió un atentado allá en este lugar donde él vive, él reside allá. Él manejaba un taxi y desafortunadamente por la violencia, la maldad que hay en aquellos lugares, pues alcanzó y tocó en este caso, en ese entonces al hermano, lo tocó, la violencia llegó a su vida. Él sufrió pues algunas heridas muy graves en su vida, una cortadura aquí en la altura del cuello, otra parte aquí en la parte del estómago, donde fueron abierto su estómago, quedó expuesto parte de sus órganos y fue una situación muy difícil. Él estuvo, inclusive lo aventaron ahí a un monte, lo aventaron al monte, estuvo ahí pues realmente pensando, yo creo que estaba muerto, y inclusive pues al escuchar todo eso que nos comentaba la hermana en ese entonces, pues realmente era de aflicción, era de angustia escuchar todo eso que pasó su hermano. Y la verdad es que los favores, la misericordia de Dios pues han permitido que este hermano, el hermano Isabel, esté con nosotros. Él está vivo todavía, gracias a Dios, y también pues aún sanado de esas heridas tan terribles que tuvo en su cuerpo. No ha sido una situación, han pasado otras situaciones también difíciles en su hogar, en su familia, delicadas, pero pues él con el ánimo todavía de buscar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, él le predica a Dios a las personas allá, predica de la palabra, comparte la palabra con otras personas allá, y pues queríamos testificar de esto porque pues la gloria es para Jesús. El hermano está en pie y también es un testimonio para nosotros, para seguir adelante. La verdad es que aquí en la ciudad, vivimos cierto tipo de violencia, a lo mejor una violencia un tanto diferente, no como la que se vive en otros lugares de la República, pero pues hay hermanos que están en pie, buscando a Dios, luchando, esforzándose por buscar a Jesús aún en esos lugares. Y aquí está el hermano Isabel Villa, que puede ponerse. Gracias, hermano, gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios lo bendiga, hermano. Vamos a estar orando, que Dios lo fortalezca y le dé gracia ahí en Teloloapan para seguir dando testimonio, hermano. Dios lo bendiga. Pues le damos gracias a Dios por la vida del hermano. Vamos a pasar aquí al estudio. Yo quisiera invitarles a ver aquí una porción de la Escritura en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 12.
Hemos estado ya hablando algunos pecados que nos muestra la Escritura, y son pecados que expresa la palabra, que son pecados, normalmente son pecados que están en el corazón. Es decir, hay algunos pecados que son a vista de todas las personas, que pueden cometerse, que se llevan a cabo, y hay pecados que están precisamente en el corazón del hombre, que es difícil que en algún momento se puedan vislumbrar, observar con claridad. Y es lo que vamos a estar observando. Ya hemos estado observando con algunos pecados que hemos estado comentando. El día de hoy quisiera yo compartir con ustedes acerca de la codicia y la avaricia, que son, pues casi son palabras que tienen una misma esencia en cuanto a la práctica, el pecado en que se refiere, que sería el amor al dinero y también a los bienes materiales. Pero ahorita vamos a ver la diferencia y vamos a comprender precisamente entre un aspecto y el otro. Pero vamos a estar hablando acerca de la codicia y la avaricia. Y vamos a ver lo que nos dice Jesús. Aquí en este pasaje es Jesús el que nos está hablando. Y dice aquí en Lucas 12, verso 15. Lucas 12, el verso 15 nos dice: y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Estas son las palabras de Jesús. A mí lo que me hace mucha impresión, además del consejo de Jesús, es esta palabra mirad. Alguien dice que no es lo mismo ver y mirar. O sea, cuando tú ves algo, pues de alguna forma no prestas mucha atención. Pero cuando tú miras, la palabra lo que indica es poner atención. O sea, no solamente es estar observando, sino que lo que estás observando es comprenderlo y analizarlo. Y entonces Jesús, esa es la palabra que emplea, mirad, no dice ve. Ve y guarda, dice, guardaos de toda avaricia. Nos dice mirad. La palabra mirad nos está haciendo un llamado a estar atentos. Pon mucha atención. Ten cuidado. Debes de estar con los ojos muy abiertos, casi que es la traducción que pudiéramos entender de esta porción de la Escritura. Debes de estar con los ojos muy abiertos. Y nos dice, y guárdate de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Te voy a contar el testimonio de un hombre llamado Will Hurt, que era un hombre en Estados Unidos en el año de 1989. Era un hombre que solía ser un hombre de familia, una familia medianamente acomodada, es decir, con ingresos que podían suplir las necesidades básicas dentro de la familia. Y este hombre era un hombre conocido como un hombre muy, muy bueno, dedicado a su familia, un hombre trabajador, un hombre esforzado, un hombre atento con sus hijos, con su esposa, un hombre que tenía mucho cuidado ahí en su familia. Él vivía en Michigan. Y entonces, en un momento determinado, él quiso jugar los juegos estos de azar. Jugó la lotería y resulta que él sacó un premio en la lotería. El premio que le dieron fueron $3.1 millones que se ganó en ese juego, en el año de 1989. Se sacó ese premio de $3.1 millones, o sea, era una cantidad grande de dinero. Y este hombre, entonces, con el dinero, empezó a ver cambios, y cambios muy marcados en su vida, en su propia vida y además en su familia. Este hombre, después de ese momento,
Quiero decirte que no pasaron mucho tiempo, tan solamente en un lapso de 2 años, después de haberse ganado ese premio, en 2 años, este hombre se divorció. Perdió la custodia de sus hijos, se volvió adicto a la cocaína y después acabó en la prisión acusado de un intento de homicidio. Y toda su fortuna se desvaneció, se le fue. Y así, ese es el testimonio de una sola persona. Existen otros testimonios más, muchas personas más, como de repente tienen muchas cosas y también en un momento determinado todas esas riquezas, bienes, se desvanecen de sus vidas, o sea, se les van. Jesús nos dice: mirad y guardaos de toda avaricia. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y yo creo que es un tema a colación también por los temas o por los momentos que estamos nosotros viviendo. Este tiempo en el cual la gente está volcada a consumir, a comprar, a querer estar adquiriendo cosas que muchas veces ni les sirven, ni las ocupan, ni las utilizan, pero están llenando ahí los supermercados, están llenando esos centros comerciales, están llenando esos lugares donde quiere la gente estar adquiriendo cosas nuevas. A veces cosas que realmente no tienen una utilidad dentro de su hogar, que no hay una utilidad en su familia de esos tipos de instrumentos o aparatos. Y vemos ahorita a la gente corriendo, yendo a los centros comerciales, abarrotados, gastándose dinero, haciendo compras ahora la gente hasta por internet, haciendo compras ahí aún hasta medianoche, ¿no? Hasta esas son las formas en que las tiendas de autoservicio quieren atraer a que la gente adquiera y esté consumiendo productos. Horarios aún, ventas nocturnas o ventas donde la gente en la noche está queriendo ir a esos lugares para adquirir este tipo de cosas, de productos. Muchas veces ese tipo de cosas que no son realmente de utilidad. Jesús nos dice que debemos de guardarnos de toda avaricia. Yo quisiera empezar definiendo precisamente la palabra avaricia. La palabra avaricia en un diccionario común quiere decir, por ejemplo, que es un afán o un deseo desordenado por poseer riquezas. Y la codicia es algo similar. La codicia tiene que ver con el deseo de algún bien, el deseo de alguna posesión material, y no implica solamente a los bienes materiales. El codiciar, inclusive Jesús nos decía, codiciar a la mujer de tu prójimo, que eso implica también codiciar, desear a una persona, codiciar un objeto, desear con afán y con ansia, anhelar tener a alguien, a algo o poseer algún bien. Y eso precisamente es la codicia. La diferencia con la avaricia, que es que aquella persona teniendo el dinero, un bien material o alguna riqueza, se niega a dar de lo que tiene. El avaro es precisamente distinguido de un codicioso, de que teniendo los medios o la riqueza, no lo da. Le cuesta trabajo dar, es difícil que dé, o simple y sencillamente no lo da. Ahora, este tema no necesariamente es un tema para personas que tengan dinero y riquezas. A lo mejor alguien podría decir, bueno, hermano, usted se equivocó en compartir ese tema en este lugar. Imaginemos que estamos en una sierra, estamos en algún lugar donde la gente vive al día, donde la gente vive quizás solamente con lo que va ganando en el día, como también lo vemos, lo experimentamos en estos tiempos. Y bueno, la gente puede decir, no, pues es que esos temas son para gente que está allá en ciertos lugares de la ciudad, donde tienen sus mansiones, sus residencias, donde tienen carros de último modelo, carros lujosos. Quiero decirte que no, realmente la codicia es algo, y la avaricia es algo que el hombre, cualquier hombre puede poseer o puede tener.
independientemente de que tenga miles de pesos o tenga a lo mejor solamente lo más sencillo, lo más básico para cubrir sus necesidades. Hay gente que aún teniendo cosas que puede compartir, no las posee. Y no necesariamente es riqueza, no necesariamente son dineros o son bienes materiales. Hay personas que pueden dar mucho a través precisamente de algún don, de alguna cualidad, de alguna habilidad que tiene, y también son personas que no les gusta dar. Entonces, este tema realmente en la Escritura está para todos nosotros, para todo aquel que quiere buscar a Dios. Por ejemplo, la palabra avaricia en la Escritura, en el Antiguo Testamento, no existe una palabra que define la palabra avaricia, es decir, una palabra que se identifique con avaricia. Hay algo que se le asemeja, y la palabra que se le asemeja es una palabra hebrea, betza. Esta palabra lo que se refiere es ganancia deshonesta, y lo a que más se ajusta es a la codicia. Sacar provecho, ventajoso. Esa es la traducción de donde podemos encontrar la palabra avaricia en el Antiguo Testamento. Pero lo que nos dice la Escritura, y esta palabra que Jesús ocupó aquí en este pasaje de Lucas 12:15 que leímos, Jesús emplea una palabra griega que se llama pleonexia. Esa palabra, no se preocupe por los términos, en ese sentido solamente es un comentario. La palabra aquí en griego lo que se refiere es codicia, y también se aplica para avaricia. Es la misma palabra, se aplica para la codicia y se aplica para la avaricia. Y cuando Jesús ocupa esta palabra, lo que está hablando es precisamente de aquella persona que tiene un deseo, tiene avidez, tiene un grande deseo de poseer cosas, de poseer bienes materiales. ¿Tú recuerdas el contexto de esta historia? Jesús está hablando precisamente a consideración de un hombre que le hizo una petición. Maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la parte de la herencia. O sea, que repartiera la herencia, que me dé la parte de la herencia que me corresponde. Y entonces Jesús ocupa esa situación para dar precisamente este mensaje, y posteriormente Jesús se da a la tarea de anunciar, de relatar una parábola, la parábola del rico insensato. Entonces Jesús estaba dando una lección, y era una lección que todos nosotros debemos de tomar y de considerar precisamente respecto a estos conceptos, tanto la codicia como la avaricia. Quiero decirte que la malicia o la gran maldad que existe en la avaricia radica en ese deseo de tener más bienes, de poseer más cosas. Y ese es el problema tanto en la avaricia y en la codicia. La persona está deseando tener cada día más, y a veces lo que ya adquirió no le satisface, y entonces va y busca algo más. Y así es en cualquier aspecto, sea en las riquezas, sea en los bienes en los que llega a poseer, los bienes materiales, o puede ser inclusive en una relación con alguna persona. Una persona que está codiciando o que tiene en su corazón la avaricia es una persona que va a estar deseando y deseando tener cosas nuevas y tener más. Y esto obviamente va a conducir a las personas a que brinque o viole los derechos de otras más. Un codicioso y una persona que tiene avaricia es una persona que precisamente en su deseo de obtener más bienes o de tener mayores riquezas va a violar los derechos de otros, y particularmente va a privar del derecho que a Dios le corresponde, va a privar el derecho también de su prójimo. ¿Y por qué el derecho de Dios? Porque Dios merece exaltación y gloria, y como lo vamos a ver un poquito más adelante, la persona que tiene avaricia es una persona que aún la Biblia lo considera como una persona que está dando un culto, que tiene una idolatría,
que el dinero y las riquezas, los bienes materiales, se convierten en un ídolo en su vida y les rinde una especie de culto. Entonces priva de los derechos que a Dios le corresponden. Y también priva de los derechos que le corresponden a su prójimo, a la esposa, al esposo, o a los hijos, o a los familiares, o a su vecino, a su prójimo, a sus empleados, o a las personas, o al patrón, dependiendo la postura, la posición en la cual se encuentre la persona que tiene este pecado, la codicia, va a estar privando de lo que le pertenece a otro, del derecho que tiene otra persona en una posición particular. Hace algunos años, ya por una década, o sea, por 10 años, hay un psicólogo en Estados Unidos, en la región de California, ha estado haciendo algunos estudios de cómo se conduce el hombre cuando tiene dinero, cómo afecta o cómo repercute el dinero en las personas. Y él hizo un estudio donde yo quiero comentarte 4 puntos de ese estudio. Por ejemplo, hizo varios estudios, o sea, varias cosas para sacar conclusiones. Entre los estudios, él llevó a cabo una práctica, así un acto muy, muy común, muy sencillo, muy simple. En un cruce peatonal, estaba él parado, y en Estados Unidos, por ejemplo, en los cruces peatonales, cuando una persona va a pasar por ahí, pues es obligación de los conductores de los vehículos que deben de detenerse para dejar pasar al peatón. Entonces él estaba ahí en ese cruce y empezó a hacer una distinción de cómo se comporta la persona que maneja un carro último modelo, un carro muy lujoso, un carro muy costoso, y cómo se conducen aquellos que conducen vehículos más sencillos, cómo se comportan esas personas que tienen vehículos más sencillos, más comunes, y veía él esa diferencia. Entonces, estando en ese crucero, empezó a darse a la tarea de cruzarse de un lado a otro varias ocasiones, y estando tomando los datos del tipo de vehículo que se detenía y los tipos de vehículos que pues le aventaban el carro y se pasaban, no lo dejaban pasar, iban adelante. Y él encontró en ese estudio que el 50% de los conductores que tenían vehículos caros rompieron la ley. Es decir, no le dieron el paso a él, quebrantaron la ley y se brincaban, pues obviamente, esa ley e iban a sus actividades. Después hizo otro estudio, un estudio donde hizo varias preguntas a personas de distintos niveles económicos. Entre ellos había también personas que poseían dinero, que eran personas ricas. Les hizo unos cuestionarios, ¿cómo se comportaría en esta circunstancia? Y planteaba circunstancias imaginarias donde las personas podían encontrarse en el trabajo en una ocasión para poder cometer algún fraude. Y les planteaba si tú estás en necesidad, si estás con hijos enfermos, si tienes alguna deuda que pagar, y de repente en tu trabajo hay oportunidad de que metas facturas que son ficticias, facturas que puedan de alguna manera darte ganancia. Y planteaba así casos hipotéticos. ¿Cómo vas a responder ante tal situación? Y sabes, él llegaba a la conclusión en ese estudio que tener más dinero hace que las personas se preocupen menos por otros y se interesen más por priorizar sus intereses, por darle prioridad a sus propios intereses. ¿Y sabes en quién vio que buscaban tener más dinero y sacar más provecho? Pues obviamente en personas que tenían altos ingresos y que también tenían bastante dinero. Y querían ver de qué manera podían a lo mejor manipular alguna factura, alguna situación que les conviniera en su bienestar personal, y entonces sacar provecho de esa situación. Y veía que los que tienen dinero, las personas que tienen riquezas, buscarían con mayor índice el cometer alguna de esas actos inadecuados. ¿Qué más? Él llegaba también a la conclusión, en base a estos estudios, que ser rico
en lugar de transformar a la gente en una persona benefactora, o sea, hacerle bien, ser misericordioso, ayudar al pobre, ayudar al enfermo, ayudar a la persona desvalida, en vez de convertirlos en benefactores, más bien esas personas se volvían bastante egoístas. Se volvían bastante egoístas. Afectaba inclusive en su conducta moral. Si tenía principios o había sido educado con ciertos principios, ese dinero le hacía algo en sus principios morales y ahora la moralidad quedaba a un lado. Es decir, eso quiere decir que esa persona se podía convertir en un estafador, en un hombre que cometiera fraudes, en una persona que cometiera robos, en una persona que inclusive mintiera, en una persona que cometiera aún fraudes hacia el gobierno, hacia sus empleados, o que pudiera cometer fraudes inclusive al vender algún producto en su negocio, en su empresa, en su fábrica, etcétera. Y las personas eran guiadas precisamente aún a corromper sus principios morales a causa de poder tener más dinero. Él también llegaba a la siguiente conclusión. Él decía que cuando la gente es rica, necesitamos menos de las otras personas. Cuando nos sentimos ricos, necesitamos menos de las otras personas. Y así es precisamente un avaro. Tú puedes ver a gente que está con mucho dinero y después terminan solos en sus casas, en sus mansiones. Están solos. Sienten que no necesitan de nadie. Sienten que con el dinero pueden tenerlo todo. A estas conclusiones llegaba este psicólogo llamado Paul Fitt, que es un hombre en Estados Unidos, hizo este estudio. Ahora yo quiero que vayamos a la Escritura para ver lo que la palabra de Dios hace más de 2000 años nos dice, cómo es precisamente una persona que tiene avaricia. Un avaro, vamos a ver cómo es un avaro, una persona con codicia. Primeramente quiero decirte que la Biblia nos muestra que la persona avara es una persona que tiene ceguera espiritual. No ve su necesidad de Dios. El codicioso y el avaro no van a ver su necesidad de Dios. Eso implica que ellos tienen una ceguera espiritual. Mira, vamos a ver lo que nos dice aquí Jeremías en el capítulo 22, el verso 17. Jeremías capítulo 22, el verso 17. Dice aquí la Escritura: mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia. Aquí estaba reprendiendo el profeta Isaías y estaba haciendo ver precisamente el cómo se conducía. Jeremías 22. El profeta Jeremías estaba reprendiendo precisamente el cómo se conducía y decía: tus ojos, tu corazón no son sino para tu avaricia. Esto nos dice que un avaro, para lo único que tiene ojos es para el dinero. Un codicioso es esa persona que solamente tiene ojos para lo de este mundo, para los bienes materiales. Y esto es lo que nos describe la palabra. Eso obviamente va a hacer que esta persona no mire a los que estén a su alrededor. Y por eso decía este psicólogo que les comentaba hace un rato, la persona que es rica siente, o sea, considera que no tiene necesidad de las otras personas. Le hace tener una ceguera en su vida. No ve su necesidad de los demás. No ve su necesidad de los demás. ¿Qué otro punto? El codicioso también es una persona que aún busca ganancias ilícitas. Eso nos dice la palabra. El codicioso, por el deseo de tener más dinero, busca tener ganancias ilícitas.
Ahora, recordemos algo muy importante, no estamos hablando solamente de gente que posee los miles de pesos o millones de pesos. Estamos hablando de gente que aún puede tener cosas muy sencillas, pero si en su vida está la codicia y está en él precisamente el llegar a tener más bienes materiales, va a ser una persona que va a caer en estos puntos, a tener una ceguera espiritual, a buscar las ganancias aún de una manera ilícita, o sea, cometiendo fraude, robo o algunos conceptos que ahorita vamos a ver. Pero esto es a causa del pecado de la codicia, su anhelo, su deseo de buscar precisamente las cosas de este mundo. Entonces decimos, el avaro busca las ganancias ilícitas y para ello busca aprovecharse obviamente de otros. Por ejemplo, el avaro aún va, si hay oportunidad de robar, para obtener ese bien material, lo va a hacer, va a robar. Mira lo que dice aquí Proverbios, en el Proverbio capítulo 1, el verso 15 al verso 19. Aquí en Proverbios están dando consejos a los hijos, pero son consejos que nosotros podemos tomar. Y habla una historia, está describiendo aquí una historia y nos dice lo siguiente. En el verso 15 al 19, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tus pies de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Este es un relato donde se le da un consejo a un hijo y le dice, hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. O sea, no los escuches, no te dejes engañar. Y empieza ese padre a darle el consejo, mira, ellos te van a querer invitar al mal. Y en ese contexto habla de unos jóvenes que están invitando a un muchacho a ganar dinero. Mira, vamos a tener despojos, vamos a repartir las ganancias, vamos a obtener dinero, vamos a alcanzar un bien. Mira, vamos a tener muchas riquezas, vamos a repartir todo lo que ganemos. Y entonces están invitando a un joven que obviamente se puede entender, esto puede ser una tentación al joven, a tener dinero, riqueza, a vestir bien, a tener bienes materiales, a poder alcanzar cosas, y aun cuando fuere de una manera ilícita. Y está hablando de ese tipo de personas, y aquí la Escritura nos habla de que esas personas están dispuestas, aun si fuere necesario, a derramar sangre, a robar, a hacer daño a otras personas, con tal de saciar ese pecado que tienen en su vida, que es la codicia, que es la avaricia, y pueden cometer robos. Un avaro va a buscar de una manera ilícita ganar o tener ganancia, aun si fuere necesario robando. ¿De qué otra forma ilícita puede tener ganancia una persona avara o el codicioso? Cometiendo fraude. El fraude es un engaño económico, como engañar a Hacienda, como engañar al patrón, como modificar y alterar facturas, notas y ese tipo de cosas, el reporte de ingresos, y se cometen fraudes en este tiempo. Muchos fraudes se cometen en este tiempo. Aún el codicioso va a buscar de qué manera obtener ganancias. Y tú sabes, quizás hay muchas personas que están en empresas buscando cómo darle menos al gobierno para tener más ingresos ellos. Están buscando de alguna manera cómo darle menos a sus trabajadores para ellos tener más. No importa que sean explotados, que se reduzcan los salarios, no importa que a lo mejor se reduzcan los ingresos que se percibían anteriormente, y de alguna manera usan el engaño, el fraude económico para lograr ese fin. Y eso es lo que dice la Escritura. Así procede un avaro y un codicioso. Por ejemplo, en términos de un negocio,
En el negocio la gente puede cometer un fraude. A veces hay personas que te quieren vender cosas con cierta cantidad, o sea, tú vas a comprar una determinada cantidad de un producto y cuando verificas si es realmente el peso que te anunciaron, si realmente pesa lo que te habían dicho, te das cuenta que no, que es otra medida, que es otra pesa. Eso es también parte de lo que hace una persona codiciosa y avariciosa. Modifica la pesa, dice la Escritura ahí en la palabra, dice que precisamente el hombre va a modificar aún la pesa, o sea, el instrumento para pesar, el instrumento para medir, el instrumento para poder sacar medidas. Entonces es modificado con el propósito de tener ganancia, y eso luego lo hace el hombre que está precisamente en la codicia, cometiendo ese tipo de fraude. Vamos a ver un ejemplo que nos dice Santiago, qué tipo de fraude se hace también. Aquí en Santiago capítulo 5, el verso 3 y 4. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros, que ha cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Aquí Santiago está citando precisamente a los profetas en el Antiguo Testamento y mostrando precisamente cómo en aquel entonces se cometía el fraude, no pagándole al jornalero pues la paga justa. Se le daba o se le detenía su paga, y dice aquí con engaños no se le pagaba al hombre lo que era obviamente su derecho. Es una forma del fraude que se comete en estos tiempos, así como lo que hemos referido con anterioridad. También otra forma en que el codicioso y el avaro va a tener ganancias ilícitas, esas ganancias ilícitas es a través del soborno. Para obtener mayor ingreso, mira, a veces corrompe a través del soborno. Algún funcionario, alguna persona que le pueda ayudar a favorecer sus bienes, a poder evitar a lo mejor multas, a poder evitar a lo mejor situaciones ahí con las autoridades, a tener ya no problemas ahí con las autoridades. Entonces, a través del soborno, también va a buscar de qué manera aumentar precisamente sus ingresos. Y el codicioso, quiero decirte, es una persona que echa mano de estos elementos que estamos mencionando. El avaro, de una manera también, echa mano de estas cuestiones. En el profeta Amós nos da un ejemplo de cómo se ocupaba o cómo se habla precisamente de que el codicioso usa el soborno. Vamos a ver aquí Amós capítulo 5, el verso 12. El profeta Amós capítulo 5, el verso 12 nos dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder sus causas a los pobres. Está hablando de gente que tenía dinero, recursos, y que aún esos recursos los podía ocupar para hacer perder un litigio, un problema en un juicio, aun cuando fueren afectadas o afectados los pobres. Y todo eso, dice, con el cohecho. El soborno o el cohecho es precisamente lo mismo, dar dinero para obtener un favor, para ganar algún beneficio, y una persona codiciosa y avara ocupará precisamente el cohecho. ¿De qué manera
sacar un beneficio que le ayude en sus ingresos. También la usura y la extorsión es otra de las formas que ilícitamente el codicioso ocupará para sacar también un beneficio económico o aumento en sus riquezas o un bienestar en sus bienes materiales, en sus recursos materiales. La usura y la extorsión. La usura son los intereses elevados y eso la Escritura lo condena. La persona que presta dinero y que está cobrando después ahí unos ingresos, está cobrando ahí intereses, eso lo condena la Escritura, esos intereses que recibe la persona y son intereses sumamente elevados. Y usa el codicioso ese tipo de cosas. También la extorsión se refiere a aquel pago por el rescate de algo o por el rescate de alguna persona. Lo que se hace en este tiempo, precisamente la extorsión o el secuestro. Los codiciosos ocuparán estas formas para poder tener los ingresos o los bienes que ellos están buscando, ya sea la usura o la extorsión, que son precisamente dos maneras también de obtener dinero ilícitamente o riquezas de una forma ilícita. Un ejemplo nos lo da en Nehemías, capítulo 5, el verso 1. Nehemías, en el capítulo 5, el verso 1 al 6. En Nehemías se hablaba del tiempo de la restauración, el tiempo de que el pueblo de Israel regresó a Jerusalén después de haber estado cerca de 70 años, más de 70 años allá en cautivos en la región del imperio medo-persa. Y después regresaron varias personas a Jerusalén. Y había gente rica y había gente pobre en medio del pueblo de Israel. Y mira lo que nos describe aquí el profeta, lo que nos describe Nehemías. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para poder comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunos de nuestros hijos lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Lo que nos está describiendo aquí Nehemías era una situación donde había gente pobre en el pueblo de Israel que le pedía prestado a los que tenían más ingresos. Y les pedían prestado y a lo mejor empeñaban sus viñas, empeñaban sus tierras, inclusive aún hasta ellos mismos se empeñaban. Es decir, daban como que a trabajar a sus hijos, o ellos mismos se daban a trabajar como esclavos, como sirvientes, para poder librar los tiempos de hambre, de escasez y de necesidad. Y aún el dinero que se había prestado ya era tanto que no podía pagarse esas deudas. No podían pagar las deudas, no podían cosechar sus tierras o cultivar sus tierras, trabajar sus tierras para tener los ingresos, y eso era una aflicción total. Y sabes, varias de esas personas se sentían tan afligidas que recurrieron a Nehemías y fueron a contarle los problemas y esta situación. Y entonces cuando Nehemías escuchó eso, dice aquí, se enojó en grande manera
y escuchó el clamor. Seguramente veía el rostro afligido, seguramente Nehemías veía el dolor que esas personas tenían, y con qué dolor le contaba: mi hijo está trabajando y la verdad no he podido pagar lo que he pedido prestado para que salga de trabajar. Tengo una tierra por aquel lugar y no tenemos ahorita comida porque no puedo trabajar esa tierra, está empeñada, está ahí ocupada por otras personas. Entonces todo eso afligía a Nehemías. Y quiero decirte que Nehemías se indignó. ¿Por qué cuestión? Pues por el mismo argumento que le daban los trabajadores y esta gente. Decían estos hombres: su carne, hablando de los ricos, su carne es como la carne de nosotros. Nuestros hijos son como sus hijos, llevándoles a reflexionar: ¿por qué son así? ¿Por qué estos hombres que son nuestros hermanos tienen la misma carne? Nuestros hijos son como sus hijos. ¿Por qué no se tientan el corazón? Y mira, en esos entonces vemos cómo había mucha usura. Es decir, se prestaba dinero con unos elevados intereses. Se empeñaban las tierras y aún se amenazaba. Si alguien había pedido prestado, bueno, entonces te voy a quitar tus tierras. Y eso indignaba precisamente, no solamente a Nehemías, indigna a Dios. ¿Y cuánto de esto vemos en este tiempo? ¿Cuánta codicia hay en medio de muchas personas? Entonces el codicioso va a buscar de qué manera tener una ganancia ilícita, aún cometiendo alguno de estos males que ya hemos visto. ¿Qué más? ¿Cómo es una persona codiciosa? La persona codiciosa o avara es una persona que está consagrada al dinero. Está consagrada. ¿Y qué quiere decir que está consagrada? ¿Qué quiere decir consagrar? Por ejemplo, la Escritura, cuando nos habla de la consagración, quiere decir que una persona está dedicada para un fin, está apartada para un propósito, para llevar a cabo una actividad, una labor, una misión, un servicio. Y se puede decir que hay personas que están consagradas a Dios. Por ejemplo, en la Escritura nos da ejemplo de cómo el sacerdote Aarón fue consagrado para Dios. Su vida fue dedicada para Dios. Pero así como la gente puede dedicarse y ahora se consagra, o hay gente que se consagra a Dios, también vemos a gente que se consagra al dinero. Y el avaro es una persona que está consagrada al dinero, a los bienes materiales. ¿Eso qué quiere decir? Que hace del dinero como una especie de culto. Hace del dinero precisamente la paz en su vida, la felicidad, lo que le puede o lo que le intenta llenar, porque realmente nunca se llena el codicioso ni le va a llenar las riquezas. Lo hace el dinero o los bienes materiales como algo sagrado. No le toques su dinero, no le hables de este pecado, no le digas que es un codicioso, no le digas que tiene amor al dinero y a los bienes materiales, porque se indigna. No me toques este asunto. Mira, Dios sabe que yo tengo necesidad. Dios conoce que yo tengo necesidad y por eso trabajo y me esmero. Y si lo que tengo me lo he ganado, ha sido por mi trabajo y mi esfuerzo. Y entonces empieza a resaltar ahí precisamente que es algo sagrado los bienes materiales para él. Eso implica o incluye cuando los bienes materiales se anteponen a su búsqueda de Dios. Tú puedes ver en la Escritura cómo hubo gente que le fue un grande estorbo los bienes materiales para buscar a Dios. Jesús nos contaba relatos de personas que pusieron excusa cuando fueron invitados a esa cena de bodas. Y entre ellos hay unas personas que dicen: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Y después habla de otro hombre diciendo: ese hombre decía, es que he comprado 5 yuntas de bueyes y necesito ir a probarlos. Su trabajo y sus bienes materiales obviamente eran un estorbo para buscar a Dios. ¿Y de quién podría estarnos hablando el Señor en esas ilustraciones? Pues de un codicioso, de una persona avara, una persona que pone su confianza en el dinero.
Se consagra para el dinero. Mira lo que dice la Escritura aquí en Colosenses capítulo 3, verso 5. Colosenses capítulo 3, verso 5. La Escritura aquí nos dice algo muy importante. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué es idolatría? Una persona que tiene codicia, una persona avariciosa, es una persona que concibe al dinero como una especie de Dios. Se convierte en un ídolo. ¿Y cómo es un ídolo? El ídolo, mira, a veces el ídolo lo van cargando de un lugar a otro. En el ídolo ponen su esperanza a la gente. Le rezan, le claman, le piden ayuda al ídolo. La gente hace esas cosas por ese ídolo. Lo cuidan para que no le dé la lluvia, para que no se despinte con el sol y todo ese tipo de cosas. O sea, pueden desvivirse. Es más, tú ves cómo la gente cuida a sus ídolos. A veces hay gente que tiene al ídolo bien cuidadito. No importa que todo alrededor esté mal. Me refiero, hay veces que construyen ahí una capillita bien bonita, bien pintadita para el ídolo, adornada, ahí todo hasta con los detalles ahí de unas acabados que le ponen. No importa que su casita sea de lámina, pero el ídolo debe de estar bien atendido, bien cuidado. Y así es la gente con la codicia y la avaricia. Si la fuente de esa codicia, lo que le está trayendo cierta satisfacción para tener bienes materiales, es el trabajo, los bienes de este mundo, entonces eso lo va a cuidar de tal manera. Se consagra para ellos. Le va a dar de su tiempo, le va a dar de su fuerza, le va a dar de su pasión, le va a dar de su amor a esas cosas. No importa que obviamente todo lo que está alrededor, tanto Dios como su familia, van a pasar a segundo término. Van a pasar a segundo término. Para él lo más importante va a ser su Dios. Las riquezas, la avaricia, esto se puede convertir en una idolatría. Aquí dice, y avaricia. Habla de gente que tiene recursos, tiene bienes materiales, y que entonces esos bienes materiales se han convertido en su idolatría. La avaricia es una forma de idolatría, es lo que nos enseña aquí la Escritura. Y Jesús también nos lo dijo anteriormente a este pasaje que nosotros ahorita estamos leyendo de Colosenses. Hay un pasaje en Mateo capítulo 6, verso 24, donde Jesús expresaba cómo el hombre, aún este pecado, la avaricia, la codicia, le es un estorbo para la búsqueda de Dios. Y lo decía Jesús con esta frase o con estas palabras. En Mateo 6, verso 24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces Jesús nos está haciendo un comentario, nos dice que el hombre no va a poder consagrarse a dos cosas, o en este caso en dos aspectos. No va a poder consagrarse en dos cuestiones. Se tiene que consagrar a una de ellas. Y obviamente Jesús hacía ese llamado porque el codicioso pone su confianza en el dinero y pone su esperanza en el dinero. Pero Jesús le hacía un llamado a que tuviera cuidado. No puedes servir a las riquezas y servir a Dios. Tienes que consagrarte a Dios. Tienes que buscar a Dios como aquel ser que requiere tu vida, como lo más importante en tu vida. Jesús con esa frase estaba haciendo un llamado a que el hombre
pusiera todas las cosas en segundo término, inclusive sus bienes en este mundo. Que en primer lugar estuviese Dios. El problema es que el codicioso no mira esto, no ve eso. El codicioso, como decíamos, deposita su fe y su esperanza en las riquezas. Mira lo que decía Jesús aquí en Lucas, hablando de este rico insensato. Vemos cómo este rico puso su esperanza en sus bienes, en su riqueza. Tenía mucha riqueza porque tenía muchos granos. Había cultivado una gran cantidad de grano, sus tierras. Y entonces él depositó su fe y su esperanza en esa riqueza. Mira lo que dice Lucas 12, verso 19. Y diré a mi alma, así pensaba este rico insensato, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come y bebe, regocíjate. No tienes de qué preocuparte, tienes garantizado tu futuro. Vas a tener reposo. Con todo esto que se ha acumulado, con todas estas riquezas que tenemos, ahora sí, alma mía, puedes disfrutar de todo. Puedes llevártela tranquila, no te aflijas, no tengas miedo, no tengas preocupación. Descansa, tienes paz. Y sabes, así piensa un codicioso. Deposita su fe y su esperanza en sus riquezas. A veces esas riquezas, dice la Escritura, que son riquezas inciertas. Esas riquezas se desvanecen. Por ejemplo, cuando fueron los tiempos de crisis aquí en México y en muchas partes del mundo, sobre todo en otros lugares donde la gente había acumulado una gran cantidad de dinero, de repente entran problemas económicos y se dan cuenta que todo lo que tenían ahí en cuentas, en datos, en estadísticas, en números, en reportes, en una lista de ingresos que tenían, todo eso era ficticio, no era real. De un día para otro, todas esas riquezas se desvanecieron. Y muchas personas, ¿sabes? Algunas personas mejor optaron por suicidarse, dándose cuenta que no tenían ya nada, que tenían que vender ahora sus mansiones, que tenían que vender sus residencias, que tenían que vender sus yates, que tenían que vender su empresa, que tenían que vender sus acciones, que tenían que vender ahí sus tierras, sus posesiones, para poder ahora pagar sus deudas. En un día a otro, todas esas cosas dieron un giro. Es el engaño precisamente de las riquezas. En un momento esas riquezas son riquezas inciertas, le llama la Escritura. ¿Cómo más es un avaro? El avaro es muy soberbio. El avaro es muy soberbio. Y esto es lo que hace también delicados todos estos pecados que hemos hablado del corazón, porque la persona oculta realmente lo que hay en su vida, en su corazón. Él no las quiere reconocer y trata de ocultar esto. Pero una de las cosas que se muestra en un avaro es que es una persona muy muy soberbia. Un avaro es muy soberbio. Mira lo que dice aquí Ezequiel capítulo 28, el verso 5. Y nos dice: con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. Y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. ¿Sabes cuál es de los peores pecados que puede tener el hombre? La soberbia. El creer que es mayor que alguien más. El considerar que es alguien mayor a los demás. El hombre, por ejemplo, es soberbio cuando se siente superior a los que están a su alrededor, porque conoce, porque tiene dinero, porque sabe, porque a lo mejor tiene tal aspecto en su físico, porque tiene tal color de piel, porque tiene tales conocimientos, estudió o tiene tales conocimientos en su vida, y a través de eso entonces la persona
tiene un estado de soberbia, es decir, se considera superior a los demás. La soberbia, aquí nos está hablando que esta soberbia estaba relacionada con el pecado de Satanás. Llenó su corazón de soberbia Satanás y quiso ser semejante al Altísimo. Quiso ser como Dios. Ahora, aquí la Escritura nos habla de una persona que está siendo enriquecida. Y una persona, ya sea con dinero, con bienes materiales, que se enriquece, en base a sus riquezas, o considerando a sus riquezas, su corazón se enaltece. Se enaltece, se siente enaltecido. Es una persona que obviamente tiene soberbia. Hay una anécdota que cuentan entre los judíos. En el año 1800, cuando había distintos problemas en la parte de Europa, había varios judíos que se juntaron de una comunidad para ir y buscar a un hombre que era muy rico de ahí. Era muy rico y querían pedirle su ayuda, su apoyo para tener dinero y poder liberar a sus hermanos, pagar el rescate para que fueran liberadas más personas del mismo pueblo de los judíos. Pero iban y visitaban a este hombre, lo visitaban las autoridades, los rabinos, las autoridades en medio del pueblo de Israel, o sea, entre esa comunidad. Y visitaban a este hombre. Y cada vez que lo visitaban recibían una moneda, pero esa moneda la gente se la aventaba a este hombre que sabía, este hombre teniendo tanto dinero no quiere pagar, no quiere apoyar. Entonces de repente llega a esa comunidad otro rabino y le dicen cuál es el problema, la situación que están viviendo ahí. Y entonces este rabino decide ir a visitar a ese hombre, que era considerado un hombre muy avaro. Era un hombre muy rico, pero era un hombre avaro. Y entonces va y lo visita y se llevó a 2 ancianos con él. Y les pidió, antes de que entraran a la mansión de ese hombre rico, les voy a pedir que por cualquier cosa que pase, que por ninguna razón abran ustedes su boca. No abran su boca, por favor. Cualquier cosa que pase, no abran su boca. Y entonces entran 3 hombres, entre ellos este rabino que había llegado. Al entrar a esa mansión, se sientan en la sala. Después de unos instantes, llega este hombre rico, se sienta ahí también en la sala y empiezan a dialogar con él. Empieza a dialogar el rabino con él y a plantear la necesidad. Tenemos una grande necesidad. Sabemos que usted es un hombre que tiene mucha riqueza y que Dios lo ha bendecido a usted de una manera muy grande. Queremos pedir su ayuda. Creemos que usted considera y entiende el problema que estamos viviendo todos. Nuestros hermanos que están allá sufriendo necesitan nuestra ayuda. Y entonces este hombre nuevamente saca una moneda y se la da. Se la da esa moneda. Y aquellos hombres que acompañaban al rabino dentro de sí decían: ¿a qué vinimos? No hay nada diferente. Este hombre sigue siendo el mismo tacaño de antes. Este hombre sigue siendo el mismo hombre tacaño. Y mira, el rabino, entonces cuando recibe esa moneda, empieza a elogiar y a alabar y a exaltar a este hombre. Con palabras, ahí lo empieza ahí a alabar y le dice: mire, le queremos agradecer su grande generosidad, su grande deseo de querer ayudar a nuestros hermanos. Qué grande privilegio de parte nuestra tenemos al recibir esta moneda. Y empiezan ahí a decirle esas palabras para exaltarlo. Y además le dicen: mire, vamos a escribir en las memorias de este pueblo, del pueblo de esta comunidad, su nombre en reconocimiento a su generosidad. Y todas esas cosas empezaron a darle en otra área que tiene el avaro, que es precisamente la soberbia. El elogio
La alabanza que estaba recibiendo de ese rabino, pues le hizo sentirse mejor que avaro. Y después, cuando salieron de esa casa, le reclamaron los otros rabinos. Le dijeron al rabino, nada diferente pasó. Le hubiera usted aventado esa moneda en la cara a ese hombre avaro. Iban andando unos cuantos pasos y el rabino les dice, ustedes guarden silencio, todavía esto no ha terminado. Y se abre la puerta y uno de los sirvientes de ese hombre les manda llamar otra vez a los rabinos. Y entran nuevamente a la casa, se sientan, llega este hombre, el rico, y les dice, ¿cuál es la suma que se necesita para liberar a estos hombres? Pues necesitamos como 5,000 rubias, no recuerdo si era esa la moneda. Y entonces el rico le dice, bueno, pues aquí están 1,000, les voy a dar 1,000. Y otra vez el rabino ocupa esa misma manera de actuar, lo alaba, lo exalta, lo ensalza a este hombre, salen de esa casa y aquellos hombres rabinos quedaron con los ojos muy abiertos, admirados de lo que había obtenido ahora de este hombre. Y les dicen, esperen, todavía no terminamos. Cierran la puerta y nuevamente, se abre la puerta y nuevamente son invitados a entrar. Miren, lo he considerado mejor, les dice el rico. Aquí están las 5,000 rupias. Y entonces, quiero decirte que el avaro se sintió elogiado, se sintió alabado, y con otro pecado se sintió pues un poco más cómodo, bien consigo mismo. Su soberbia, su orgullo, su ego se subió por los cielos. Y entonces este hombre hizo a un lado su avaricia por ese instante. Quiero decirte que la Escritura nos dice, el avaro es soberbio. En las muchas contrataciones, dice, a causa de tus múltiples contrataciones, se multiplicó tu riqueza y se enalteció tu corazón. El avaro es soberbio. Inclusive esa soberbia es empleada para despreciar, para pisotear, para maltratar y también para destruir a los que están a su alrededor, para tener en poco, para menospreciar, para humillar y para dañar a otros. También el avaro, quiero decirte, es rebelde contra Dios, y eso nos deja ver la Escritura. Una de las cosas que Dios le reprochó al pueblo de Israel es que cuando Dios los bendijo, cuando Dios los multiplicó, cuando Dios los metió a aquella tierra prometida, ellos sembraron esa tierra fértil, Dios los bendijo en sus cosechas, hicieron ahí sus viñas, construyeron ahí sus cisternas, labraron la tierra, construyeron y plantaron ahí sus olivares, muchos árboles frutales tuvieron que comer, se saciaron, tuvieron ahí cosas que abundaron en esa tierra. Pero después se olvidaron de Dios. Y quiero decirte que una persona avara, pues no ve su necesidad de Dios, y muchas veces eso le lleva a rebelarse contra Dios. Mira, de Nehemías capítulo 9, verso 25 y 26 nos lo dice así. Nehemías 9, verso 25 y 26. Y tomaron ciudades fortificadas y tierras fértiles, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles frutales. Comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Pero, dice el verso 26, pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tus leyes tras sus espaldas, y mataron a tus profetas, porque protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Aquí habla de gente
que alcanzó un bienestar material, terrenal, que obtuvieron cosas, que a lo mejor alcanzaron determinados tipos de riquezas, que pudieron disfrutar de cosas de este mundo, y dice, pero ellos te provocaron a ira, se rebelaron contra ti. Y así es un codicioso. El codicioso se rebela contra Dios. Mientras tiene dinero, mientras a lo mejor tenga esas riquezas y esos bienes materiales, no ve su necesidad de Dios y considera que ni tiene necesidad de Dios. Quizás por eso Jesús decía que era más difícil que un rico entrar al reino de los cielos. Por todos estos aspectos que estamos comentando, no solamente porque ponen su confianza y su esperanza en las riquezas, además porque es soberbio, además porque le gusta aumentar sus riquezas y sus ingresos sin importar que a lo mejor tenga que robar, tenga que cometer fraudes, tenga que sobornar, hacer usura o cometer ahí algún tipo de extorsión. No importa que en base a todas esas cuestiones o con base a todo ello aumente sus riquezas. Y se rebela en contra de Dios, pisotea los mandamientos de Dios, echa las palabras de Dios a sus espaldas, o sea, como diciendo, no me interesa esto, yo quiero lo que tengo aquí delante. Y así proceden muchos hombres o muchas personas. No importa que tenga muy poco dinero, pero si en su vida está la codicia, la avaricia de querer tener más dinero, la realidad es que esa persona va a tener en poco las cosas de Dios. ¿Qué pecados acompañan la codicia? Ya hemos mencionado varios de ellos. Yo quiero comentar algunos más, y esto lo encontramos aquí en 2 de Timoteo, capítulo 3, del verso 2 al 5. Mira, no es el único pecado, o no son los únicos pecados que se han mencionado. Hay más pecados que acompañan a un avaro o a un codicioso. 2 de Timoteo 3, del verso 2 al 5. ¿Qué otros pecados? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Si lo desglosamos cada uno de estos textos o cada una de estas palabras, encontramos muchas cosas importantes. Habla de gente amadora de sí misma, se refiere a una persona egoísta, y un avaro es egoísta. El avaro es él mismo. Vanaglorioso se refiere a una persona que es soberbia, ya lo comentábamos, que es uno de los pecados que tiene precisamente el codicioso, la soberbia. La blasfemia, que tiene que ver con menospreciar lo de Dios y aún hablar aún de una manera ofensiva, insultante, las cosas de Dios. Hay gente que tiene riqueza y que obviamente es blasfema, o sea, se atreven a proferir maldiciones respecto a Dios o a las cosas de Dios. Desobedientes a los padres, gente que se rebela con los principios o hacia los principios que dieron los padres, que van en contra de las costumbres buenas que han sido dadas por los padres. Ingratos para con los padres y también ingratos sobre todo para con Dios. No reconoce que toda dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces. Impíos se refiere a personas que tienen falta de misericordia, de bondad, de compasión, faltos de ayuda y de buscar el bien a los demás. Sin afecto natural, pierden ese afecto natural, se vuelven insensibles. Ahí está el relato de un hombre llamado Nabal, un hombre llamado Nabal, que era un hombre que vivía allá en Israel, y cuando David estaba en el desierto con sus hombres, mandó precisamente a algunos de sus compañeros, los mandó con este hombre para que hicieran misericordia con David y le mandara a él un poco de alimento porque estaba ahí en el desierto. Mira, es que cuando tus pastores estaban con nosotros los cuidamos, los protegimos, entonces ahora pedimos que tú tengas compasión de nosotros. Y aquel hombre hizo daño
hizo destrucción en aquellos enviados de David, los afrentó, los avergonzó y dijo, pues, ¿cómo he de compartir mis bienes con gente desconocida? O sea, habla de una insensibilidad, y así es precisamente el avaro. El avaro es insensible a la necesidad de los demás, inclusive puede ser la necesidad de sus propios padres, puede ser la necesidad de un hijo, no lo quiere llevar al médico porque tiene que gastar dinero. Su esposa está muy enferma y no quiere gastar en la gasolina, ni en la consulta, ni en los medicamentos, y empieza ahí a hacer cuentas de lo que va a gastar y le duele. Se angustia, se aflige, se preocupa porque va a tener que sacar dinero de sus recursos y se va a hacer menos la cantidad y ya no va a tener tantos ceros, ahora va a tener a lo mejor menos números de valor, y eso le angustia y le preocupa en su vida. Y quiero decirte que hay personas así, que aun cuando están sus hijos enfermos, su esposa enferma, les duele precisamente eso. Pierden ese afecto natural. También implacables. La palabra implacable quiere decir no tiene paz, no puede estar tranquilo, está ansioso, está preocupado. Si tiene ahí una caja fuerte, cada ratito va y la revisa a ver si todavía están ahí sus joyas, sus pertenencias. Y así es precisamente cuando el hombre tiene riquezas o recursos. Está buscando, está viendo la manera de que estén aseguradas y cuidadas. No vaya a ser que alguien se las quite, se las robe. No vaya a ser que un día alguien, hasta un familiar, un vecino, empiece a desconfiar de personas cercanas a él. Así es precisamente el codicioso. Implacables, no tiene paz ni tranquilidad. ¿Qué más? También dice que son calumniadores, o sea, están difamando a otras personas, hablan mal de otros, llegan a la murmuración, a los chismes. También son intemperantes, no tienen control, son crueles. También dice que son aborrecedores de lo bueno, pueden ser traidores, impetuosos. Impetuosos quiere decir que son personas que actúan irreflexivamente, es decir, sin pensar, actúan de una manera precipitada, acusando, señalando, desconfiando y aún hasta pensando mal de los que están cercanos a él. También infatuado habla de personas que están infladas, ese es el término, infladas, que tiene que ver con la vanagloria y la soberbia. Personas que se consideran ya mayores y mejores que otros. Y sabes, nos dice aquí la Escritura dice aquí que tendrán apariencia de piedad, como aquella anécdota que te decía de ese hombre rico y tenía una apariencia de piedad porque colaboraba, participaba. Pueden tener una apariencia solamente, pero dentro de su corazón no está realmente el darlo. Lo dan con tristeza, lo dan con aflicción, con angustia, y obviamente eso no procede de un corazón sincero. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y aquí viene un término, dice, a estos evita. ¿Y sabes a qué nos dice que evitemos? Debemos de evitar al avaro y al codicioso. El avaro y el codicioso tienen un grande poder de influencia sobre las personas que están en su contexto. Un codicioso va a enseñar a sus hijos a ser codicioso. Un avaro va a enseñar a sus hijos a ser un avaro. Tiene un grande poder de influencia esa conducta y este pecado sobre otros más. No que se contagie como la gripa, como la enfermedad así, sino que hay una influencia en sus actuares, en su forma de actuar y en sus palabras que van a persuadir, que van a lograr formar, impulsar a los demás a actuar de la misma manera. Si usted me permite usar este término, es muy contagiosa la avaricia, la codicia, y puedes y debes de evitar a ese tipo de persona. Desvíate de ellos,
Lo que la Escritura dice evitar es alejarte. Trata de estar lejos de ese tipo de personas y sobre todo cuando hay conversaciones que están en torno a ese tipo de cosas. Por ejemplo, ahorita que está todo eso del Buen Fin, las palabras, los comerciales, los mensajes, las palabras que usan para incitar e influenciar a las personas al consumo, al adquirir, pues llegan de alguna manera a persuadirte, a querer influenciarte. Oye, y si sí vamos, y si vemos si realmente está así, y si lo podemos aprovechar, y es que si no después ya no lo vamos a tener, y es que se nos va a pasar la oportunidad, y todo eso está tratando de influenciar. Por eso la Escritura dice, evita, y así debes de evitar a un codicioso. Ahora, aquí cabría una pregunta: ¿son malas las riquezas en todo esto que estamos comentando? ¿Son malas las riquezas? Vamos a ver qué nos dice la Escritura en 1 de Timoteo 6, del verso 6 al 10. 1 de Timoteo 6, del verso 6 al 10 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El verso 9 al 10 también nos dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, aquí la Escritura nos enseña varias cosas, vamos a entender algunas de ellas que son realmente importantes. Primero, nos dice en el verso 6 que nosotros debemos de tener claro que la piedad es mejor que lo de este mundo. Y la piedad está en torno a buscar a Dios, amar a Dios, servir a Dios, conocer a Dios y hacer lo que a Dios le agrada. Cuando una persona es piadosa, entiende la voluntad de Dios y busca glorificar a Dios en este mundo. Entonces, cuando la persona ha adquirido, ha conocido y ha alcanzado esa piedad, entonces esa persona debe de sentirse precisamente que tiene la mayor riqueza. Debe de entender que tiene y posee la mayor riqueza, la riqueza de conocer a Dios. El privilegio, lo más valioso que puede conocer el hombre en este mundo no es conocimientos de alguna área, de alguna rama de estudio, sino conocer precisamente a Dios. Y es lo primero que enfoca este pasaje. Otro punto también importante aquí es que nos dice que nada hemos traído a este mundo y también nada nos vamos a llevar. Así es que debemos de contentarnos con lo que poseemos. Debes de contentarte. Contentarte no es sinónimo de conformarte. Contentarte no significa resignarte. Contentarte no significa que estés, decíamos, resignado o que estés conforme, ¿cómo decirlo? También con otra frase, que debes de estar de alguna manera resignado a esa condición. La palabra contentamiento quiere decir una persona que es feliz con lo que tiene y aún con lo que no tiene. No solamente con lo que tiene, aún cuando no tiene. Esa persona es feliz, está satisfecha, o sea, encuentra una satisfacción y una paz interior que le ayuda a estar tranquilo, no está angustiado ni afligido. Entonces nos dice que debemos de tener contentamiento con lo que poseemos. Eso es lo que nos refiere aquí el verso 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque hay cristianos que no están contentos con lo que poseen. Y por eso es la advertencia, por eso es la observación
Ten cuidado, porque mira, ha habido otras personas que no se contentaron, que no se conformaron, que no estuvieron contentas con lo que han poseído y han tenido de parte de Dios y quisieron buscar las riquezas. Y nos describe después qué es lo que pasó. Hay cristianos que no están conformes con lo que tienen. Y tú puedes ver, ¿no? Hasta han creado denominaciones, movimientos que les favorezcan sus ingresos y sus bienes terrenales. Y se crean doctrinas erradas, heréticas, que realmente no están conforme a la Escritura, sobre la prosperidad económica y sobre otras cuestiones más, que no hablan de la verdadera piedad. La piedad acompañada de contentamiento es una grande ganancia. Como Job tenía piedad, era un hombre muy rico. Job era un hombre muy rico y en un momento perdió todas sus riquezas. Pero mira, no por eso maldijo a Dios. Y además le decía a su esposa: ¿qué acaso nada más vamos a recibir los bienes de Job? Decía Job: ¿acaso nada más vamos a recibir los bienes de Dios y no los males? Y con todo y eso, Job no pecó. Entonces debe estar acompañada de contentamiento la piedad. También debemos nosotros de considerar esto que decíamos: a este mundo no hemos traído nada. No hemos traído nada en este mundo. Nada nos vamos a llevar. Y por eso tú y yo debemos de aprender a cultivar esta virtud o esta cualidad de tener contentamiento, de estar contentos con lo que tú posees. Es algo que tú debes de desarrollar en tu vida. El mundo te influencia a estar inconforme, porque te pintan una persona que está muy feliz, porque tiene un carro, porque ya sacó su pantallota, porque a lo mejor tiene ahí una sala nueva, porque a lo mejor tiene esto, tiene aquello, y se ve muy feliz, muy alegre y muy contenta y se siente muy realizada. Hasta camina erguida, hasta puede mirar a todos los demás, y entonces eso es lo que plantea. Yo quiero decirte, nosotros debemos de aprender a estar contentos con lo que poseemos. Eso, reitero, no significa estar resignado o estar en una actitud conformista, como se maneja en este entonces ese término, conformista, a que ya no hace nada, ya se cruza de manos y ya no hace nada por tener una mejoría. Si tienes que darle gracias a Dios, reconocer que de Él proceden esos bienes. Si no tienes, también tienes que darle gracias a Dios y reconocer que por alguna razón y por algún bien Dios, o sea, por algún mayor bien, Dios no permite que tengas algo. A lo mejor te corrompes, como muchas personas se han corrompido teniendo dinero. Tú debes de buscar desarrollar esta cualidad de estar contento, contentamiento, tener esa actitud de satisfacción y paz interior, independientemente de cómo están tus finanzas. Mira lo que decía el apóstol Pablo aquí en Filipenses 4, verso 11 al verso 12. Dice aquí la Escritura: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero dice aquí: he aprendido, en el verso 11, he aprendido a contentarme. La palabra contentarme es la misma palabra que nos dice que lo que leíamos ahí en Timoteo, contentamiento. Habla de esa satisfacción y esa paz interior que tiene un verdadero cristiano, una verdadera persona que ama a Dios, independientemente de su condición económica, de su condición financiera o de su condición en bienes
materiales. Y el apóstol Pablo nos dice, he aprendido. Así nosotros como cristianos debemos de aprender. Como personas que estamos buscando a Dios debemos aprender a entender cuál es nuestra condición, nuestra situación y poder estar agradecidos con Dios. Esa es la perspectiva apropiada que nos da la Escritura, o el consejo apropiado que nos da la palabra para poder enfrentar esas situaciones, las situaciones que tenemos en derredor. Entonces, aquí podemos decir que no existe codicia ni avaricia cuando se consigue dinero legítimamente. Cuando una persona consigue dinero legítimamente, no existe en él codicia ni avaricia. Tampoco existe codicia ni avaricia si esa persona está buscando legítimamente aún mejorar la condición en la que se encuentra, él y su familia. No existe una codicia y una avaricia. Obviamente, cuando esa persona no solamente busca para sí, para los que están ahí en sus cuatro paredes, es decir, los que moran con él, sino que aún busca ayudar y dar a otros que están a su lado. No existe codicia en eso. Cuando una persona está buscando mejorar su estado o su estatus económico, y obviamente su objetivo no es egoísta, no es un objetivo de satisfacer solamente personalmente sus intereses y cumplir los caprichos y cumplir las exigencias de su esposa o exigencias ahí de los hijos y caprichos de los hijos, sino que busca ayudar y estar bien él y sus hijos, su familia, y aún poder ayudar a su prójimo. Eso no es considerado y no es visto en la Escritura como una codicia o como una avaricia. El propósito de buscar cubrir tus necesidades básicas o tus necesidades físicas básicas no es considerado una codicia, que busques mejorar el techo en el que tú moras y moran tus hijos. El buscar un alimento, mejorar la calidad de los alimentos, y no calidad no se refiere a que tiene que ser un alimento que valga cierta cantidad de precio, que tenga un valor elevado en precio. Mejorar la condición de alimentación en tu hogar, por buscar eso no quiere decir que tú estás en la codicia, en la avaricia. El proveer y suplir las necesidades de vestido, calzado, todo esto, educación, y cubrir esas necesidades no son precisamente consideradas como avaricia o como codicia, porque estás buscando proveer y sustentar a tu familia de cosas que son necesarias e indispensables dentro de tu hogar. El codicioso buscaría más allá de eso. Buscaría ahí lujos, buscaría ahí cuestiones que realmente ya no son necesidad, sino que pueden ser a lo mejor cuestiones que inclusive le llevan a perder de vista otras prioridades y otras cosas que hay como necesidad en su alrededor. La advertencia, viene una advertencia precisamente en este pasaje que leíamos aquí en 1 Timoteo 6, ahora en el verso 9. La advertencia es: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema no es el dinero, sino el hombre que pone su corazón en el dinero. No lo pone en Dios, lo pone en el dinero. Entonces, esa es la advertencia. Aquellos que desean obtener riquezas, y que hay un peligro en ese obtener riquezas. Cuando tú estés buscando prosperar económicamente, yo creo que es muy importante que aun cuando estés con miras de buscar algo que es lícito para ti y tu familia, veas que eso no se interpone en tu comunión con Dios, en tu búsqueda con Dios y aún en tu deber para con Dios o tu deber para con tu prójimo. Que no interfiera en eso. Aquellos que buscan enriquecerse pueden caer ya en un riesgo, están en un peligro. Quieren enriquecerse, tienen una firme resolución, hay una determinación, y mira, a veces hay personas que cuando se proponen algo, lo logran, y qué bueno que tengan esa determinación tan firme.
Así fuera para las cosas de Dios, para orar con firmeza y no dejar ahí botada la oración, para permanecer en una obra de misericordia, para proseguir en una labor de amor y compasión hacia el necesitado, tener esa misma resolución y esa misma firmeza. El caso es que algunas personas tienen esa determinación, pero para lo malo. Y eso los arrastra a la condenación y a la perdición. Y aún hay cristianos que en una expectativa inicial de querer obtener un desarrollo, superarse, ser mejores, alcanzar otras cosas diferentes, entonces buscaron cosas con tal determinación, con tal firmeza en su vida, pero perdieron de vista las cosas de Dios. Y se desvían. Y terminan perdidos. Y ahora están en el mundo. Y ahora están cegados de las cosas de Dios. Ahora no entienden lo de Dios y no quieren lo de Dios. Debes de tener cuidado. Si tú estás buscando tener mejoras en tu vida económica, en tu bien material, no está mal, pero siempre llévalo con Dios. Y dile a Dios que te ayude y te guarde. Y hay un cierto peligro. Hay personas que están poseídas por ese pensamiento de enriquecerse y caen, dice aquí, y van a caer. Esa es la advertencia. Caen en tentación. Y además dice, primero caen en la tentación y después caen en el lazo. Y así es como obra el diablo. Caen en la tentación y después en el lazo. ¿A qué se refiere el lazo? El lazo se refiere, caen en la trampa del diablo. La tentación fue, mira tu necesidad, mira, es que necesitas esto, tienes que alcanzar estas cosas, tienes que mejorar esta situación, y a lo mejor viene la tentación. Mira cómo los demás sí lo han hecho. Ah, mira el hermano fulano de tal, él también está así, vive así, tiene estas cosas. ¿Por qué tú no? Y ahí está la tentación. Debes de considerar si es una tentación eso en tu vida. No vaya a ser que te desvíe de las cosas de Dios y después terminas cayendo en la trampa, en el lazo del diablo. Como ese cazador que salía obviamente a atrapar una presa y escondía obviamente el lazo, la red, y lo atraía con una carnada. Lo atraía con algún bocado que se le apeteciese a la víctima, a la presa. Y entonces ya cuando se acercaba, entonces tiraba de ese lazo y era sorprendida la presa. Así hace también el diablo. Y por eso dice, caen en muchas codicias necias y dañinas. Caen en muchas codicias necias y dañinas que hunden a los hombres en destrucción. Y a eso lo van a llevar, a la destrucción. Entonces aquí el peligro es el amor al dinero. Aquellos que anhelan el dinero, que codician el dinero, se extravían inclusive de la fe, y dice aquí, van a sufrir muchos dolores. El mandamiento que Dios nos da es precisamente, por ejemplo, a todos nosotros, y aún para aquellas personas que tienen riquezas y bienes materiales, dice, no seas altivo. Esto lo vemos en el verso 17. Primera de Timoteo 6, capítulo 6, verso 17 de Primera de Timoteo. A los ricos de este siglo mando que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces aquí viene un consejo muy importante. Primero, independientemente si tú eres rico o no, de todos nosotros es aplicable este consejo: no seas altivo. No seas altivo, no seas arrogante, no seas soberbio, no seas sabio en tu propia opinión. Sé humilde. Busca el consejo de Dios y la dirección de Dios en tu vida sobre los asuntos materiales, sobre alcanzar una mejora material en tu vida. Recuerda que finalmente todas las cosas vienen de Dios, y si algo Dios quiere darte para que tú seas bendecido, te lo va a dar,
si eso no va a corromper tu vida. Y si no te lo da, pues seguramente quizás Dios quería hacerte un mayor bien. No pongas por otro lado tu esperanza en las riquezas, es lo que nos dice este mismo pasaje. Ni pongas la esperanza en las riquezas. Son inciertas, además son insuficientes. Un día vale más tu peso, otro día vale menos. Un día puede valer más tu dólar, otro día puede valer menos. O sea, es insuficiente. A veces por más que quieras guardar y atesorar, de repente dices, ¿y a qué hora se me fueron estos centavos, estos pesos? Tanto que los estaba cuidando. De repente ya se te van. Son inciertas, además son insuficientes y sobre todo son insuficientes para tu salvación. Son insuficientes para tu salvación. No vas a comprar tu salvación con el dinero, con tus bienes materiales, con tus riquezas. Acuérdate de ese rico insensato. Pensaba que sus bienes estaban ahí ya garantizados y mira, sus bienes no los pudo canjear por salvación. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Son inciertas. ¿Quién sabe quién las iba ahora a tomar? ¿Quién iba a hacer uso de eso que tú trabajaste y te desvelaste, te desgastaste por ello? Ahora, otro consejo que viene en este mismo pasaje es: sean generosos. Sean generosos. Dice aquí también, dice los ricos, dice de este siglo mando que no sean altivos, que no pongan sus esperanzas en las riquezas. Eso nos lo dice en el verso 18. Lo de sean generosos también nos dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Si tú tienes algún bien, a lo mejor no es mucho, no es mucho lo que tú puedes dar a otros, pero a veces tú puedes darle una despensa a alguien que tiene necesidad. Tú puedes darle a lo mejor una ayuda a alguien que la necesita. No necesitamos en ese sentido pues decir, no, pues a mí me sobra, entonces sí puedo dar. Yo creo que a nadie nos sobra realmente el dinero. Pero algo que se debe de distinguir en un verdadero cristiano es su generosidad, su compasión, su misericordia, su deseo de dar. Como dice la Escritura, dando de gracia lo que de gracia ha recibido. A Jehová presta, dice la Escritura, el que da al pobre. Cuando una persona le da al pobre, cuando una persona hace bien con una persona necesitada, pues la verdad es que dice Dios, a mí me lo estás haciendo. Y quizás haya personas que digan, ay hermanos, qué bueno que están compartiendo eso porque yo soy pobre. Bueno, la verdad es que a lo mejor necesitamos ver más allá de nosotros mismos y entonces te vas a dar cuenta que hay otras personas inclusive más necesitadas que uno mismo. Y ahí hay otros pobres y quizás tú eres aquel que le tienes que prestar a Jehová y darle a aquel pobre. No necesitamos entonces tener realmente mucho dinero para poder actuar con estas características. Seamos generosos, eso es lo que nos invita la Escritura. Vamos a terminar con una oración, les invito a ponernos de pie y concluimos con una oración. Padre, tu palabra nos dice, Señor, que aún tú das más abundantemente de lo que nosotros pedimos, Señor. Y muchas cosas así en torno, Señor, nos hablas en la Escritura. Padre, sobre todas las cosas queremos que tu Espíritu nos guíe a toda verdad y a toda justicia, Señor. Queremos, Señor, tener en cuenta que lo más hermoso que hemos recibido de ti, Señor, es tu presencia, es tu amor, es a tu Hijo, Señor. Tú nos has dado a tu Hijo, Señor. Nos los has dado precisamente para poder disfrutar de esa grande salvación que has puesto delante de nosotros. Ayúdanos, Señor, queremos estar en contentamiento con lo que tenemos, aun con lo que no tenemos, Señor. Queremos aprender a estar contentos, Señor.
teniendo abundancia o teniendo escasez, de acuerdo a nuestra condición, nuestra necesidad. Tú la conoces, Señor. Queremos aprender a estar en contentamiento. Y queremos, Señor, también rogarte que, Señor, sean suplidas las necesidades dentro de nuestros hogares, nuestras familias. Que tú, Señor, en tu bondad y en tu misericordia sigas permitiendo que sean cubiertas las despensas, los alimentos, el calzado, el vestido dentro de los hogares de cada uno de los presentes. Que, Señor amado, aún la fuente de ese trabajo, Señor, el ingreso, de donde se percibe el dinero, Señor, no escasee, no falte, Señor, para que sean cubiertas aquellas necesidades básicas dentro de cada uno de los presentes. Pero también rogamos, Señor, que nos guardes, nos ayudes a guardarnos de toda codicia y de toda avaricia, Señor. Que nuestros ojos no sean desviados de lo más excelente, de lo más hermoso, Señor, que es tu palabra, que eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, guárdanos en estos tiempos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén, Padre. Amén. Dios los bendiga. Estamos para servirles. Si alguien tiene alguna necesidad, alguna duda, que tengan buena tarde. Dios los bendiga.